Hola, bienvenidos a la sesión número 4 o sesión de cierre del curso Project aplicado a la gestión de proyectos de artes. Antes de comenzar la sesión, necesito me confirmen correcta conexión, visualización y audio. Soporte en línea me confirma correcta conexión, visualización y audio. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados a menos que deseen intervenir. Recuerden los medios que les brindamos en la plataforma para que nos podamos comunicar. Yo los estaré revisando. El propósito de esta última sesión es aclarar las dudas e inquietudes que hayan surgido durante el desarrollo del curso y aportar algunos tips adicionales que les facilitarán el uso del proyecto. Con esta sesión se le da cierre a las sesiones en línea de este curso. ¿Alguna duda o comentario que quieran aclarar en este momento? Mientras veamos entonces unos tips que quiero hablar con ustedes. Hablando un poco sobre lo que es la fijación de las fechas de corte, de la planificación de un proyecto, podríamos analizar un poco cómo se definen los criterios para establecer estas fechas de corte. Voy a compartir la pantalla para mostrarles un ejemplo. En estos momentos están observando lo que es un archivo de project, una planificación de project, ¿ok? Y pueden ver también, voy a mostrarles otro, denme un segundo. Un momento, estoy buscando un ejercicio para que lo podamos ver. Ok, aquí tenemos uno. Se lo voy a compartir. Ok, en este están viendo el proyecto Mi Casa que está como ejercicio para ustedes. Ok, y podemos ver los campos que están establecidos antes de guardar la línea base, ¿no? Fíjense que aquí tienen unas fechas establecidas. Aquí se dice que el proyecto Mi Casa empieza para este caso del 1 de diciembre al 2 de febrero del 18. Entonces, estamos viendo una cantidad de periodos establecidos. Entonces, tendríamos que evaluar, dependiendo de la gestión, cómo se vaya a llevar el proyecto, entonces se evalúa cada cuánto se va a hacer un corte. Por ejemplo, podríamos hablar de hacer corte. En este caso, fíjense que tienes diciembre, enero y febrero. Son 3 meses. Realmente 3 meses es muy poco tiempo para un periodo para establecer un control. Entonces, en tal caso, se podría hacer quincenal o semanal. Eso es uno de los parámetros. Otro parámetro es en función de los reportes que ustedes vayan a manejar. Suponiendo que ustedes trabajan en la parte de gestión de proyectos y a ustedes los convocan a reuniones mensuales, entonces igualmente ustedes pueden hacer un control con cortes mensuales.
Ahora, si ustedes son ejecutores de proyecto, lo más seguro es que tengan que hacer los cortes semanales y colocarlos tal vez un día antes de la fecha de pago para poder establecer que para, por decir, si son las fechas de pago son los viernes, de repente cortar los jueves. Cuestión de hasta ese periodo hacer el pago. Entonces, asociar el avance de unas tareas o del proyecto consolidado y esto a los resultados que pueda generar en función del costo. O sea, si por ejemplo tenemos una planificación por partidas dentro de una estructura de costo, ¿verdad? Y lo planificamos con esas mismas partidas de esa estructura de costo, entonces podríamos asociar eso para saber los avances de cada partida y eso relacionarlo con los costos asociados para el proceso de pago al ejecutor del proyecto. Entonces, de esa manera, ustedes pueden establecer los periodos. O sea, eso varía dependiendo de la forma en que ustedes necesiten controlar la información. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla para que sigamos hablando un poquito más de eso. ¿Cuál podría ser la última fecha de corte? Bueno, la última fecha de corte viene a ser la última fecha de corte del periodo. ¿Okay? O sea, se hacen periodos exactamente igual, proporcional. Y como complemento a esto, se coloca es la fecha de fin del proyecto dentro de una hoja de proyecto. En la hoja de proyecto ustedes representan, es muy probable que ustedes tengan una parte de control presupuestario del proyecto y una parte de control físico, que es lo que se refiere a la parte de los avances de un proyecto. Y en una parte de resumen de esa hoja de proyecto, ustedes dicen, en alguna parte debe decir la fecha de inicio del proyecto, planificada, la fecha pronóstico de fin del proyecto y la fecha planificada de fin de proyecto. Entonces ya ahí establecen que para ese día se está programando y pueden colocar fechas de inicio real y así sucesivamente. Entonces con eso se evalúa también la fecha exacta y con lo otro son los periodos para la gráfica, porque los periodos deben ser idénticos, porque si no va a dar una desvirtualización de la información y la gráfica no va a dar correcta. Entonces los periodos de tiempo tienen que ser idénticos en cada corte. ¿Alguna duda o comentario al respecto? Igual podemos hablar de la ubicación de las vistas más usadas en la barra de estado. Por ejemplo, voy a compartir la pantalla para que ustedes vean el ejemplo. Aquí tienen el mismo ejemplo que estábamos viendo y de esta manera podemos observar la parte inferior derecha del proyecto. En la parte inferior derecha de la ventana de Project tenemos unos botones. Estos botones son las vistas que más se usan en Project, por eso es que están preseleccionadas. Fíjense que aquí tiene por defecto la que están visualizando, que es la del diagrama de Gantt. Si nos movemos hacia la derecha, tenemos lo que es el uso de tareas, que es la distribución de cada una de las tareas con sus recursos internos y ustedes ven aquí cuántas horas tiene planificada cada uno. Después está la parte del organizador de equipos que es inverso, o sea, en el anterior ustedes veían era por tarea y dentro de las tareas los recursos y en este caso lo que están viendo es la distribución en el tiempo de las tareas con respecto al recurso, o sea que se visualiza en función del equipo de trabajo.
y la hoja de recursos, que es donde nosotros cargamos toda la información asociada a los recursos. O sea, esa es la primera entrada. Recuerden que no es suficiente cargar la información en la hoja de recursos si ustedes no le asignan a las tareas los recursos. Porque entonces es como si lo tuvieran ahí disponible, pero no se lo han asignado a nadie. Entonces no están trabajando los recursos representativamente, ¿ok? Entonces, de esta manera, ustedes tienen todas estas vistas. Ahora vamos a hablar un poco sobre las macros. Pero antes quiero saber si tienen algún comentario, alguna duda que aclarar. ¿Todo bien? Ok, seguimos. Vamos a hablar un poquito de lo que son las macros y cómo trabajan las macros. Recuerden que en el instructivo o en los módulos ustedes deben haber visto la parte de las definiciones de las macros y cómo guardar una macro y todo eso. Pero hay aspectos que quiero resaltar al respecto. Primero, las macros. Las macros tienen dos opciones de grabado. Una es en el archivo que ustedes tienen abierto en ese momento, o el otro es para que sirva para todos los archivos. Y ese para que sirva todos los archivos, él lo considera en la plantilla global. Entonces, la plantilla global, cuando hablamos de una plantilla global en el project, lo que está diciendo es que cada vez que ustedes abran un archivo, van a tener la macro disponible, porque pertenece a la configuración base del proyecto. Ustedes se la anexaron a esa configuración base en cuanto a las macros. También eso se lo pueden anexar a los calendarios y todo eso. Entonces ustedes tienen unas configuraciones estándar que se les explicó cuando se vio la barra, la ficha archivo. Cuando ustedes trabajaron en la ficha archivo, en opciones le dan varias indicaciones al respecto que les permite trabajar con esa información. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta eso. Si la macro que están usando solamente va a servir para ese proyecto, entonces lo graban para el archivo. Pero si necesitan que esté operativa para todos los archivos que ustedes vayan a trabajar en el proyecto, deben grabarlo en global. Con la salvedad de que si se les daña el programa por una causa u otra, hay que volver a instalar el programa. Eso que está grabado en la plantilla global se va a borrar, porque eso es la configuración base, o sea, vuelve a resetearse la configuración. Entonces, para ustedes poderla volver a colocar, entonces tendrían que volverla a crear, salvo que tengan una grabada en archivo y se la puedan pasar a macro. Perdón, a la global. ¿Qué cuidados hay que tener cuando ustedes estén grabando las macros? Bueno, lo importante de esto es que cuando ustedes estén grabando las macros, traten de hacerlo lo más preciso posible, cometer la menor cantidad de errores posible. Y si es posible, 0 errores. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que la macro se grabe mal. Recuerden que cuando uno está grabando la macro, lo que está haciendo es una programación en Visual Basic. Si ustedes manejan Visual Basic, perfecto, porque ustedes van a detectar el error rapidito. Pero si ustedes no tienen el conocimiento de Visual Basic y están corriendo una programación, entonces no les va a quedar otra que volver a empezar a grabar la macro desde cero, borrar la macro que tienen existente y crear una nueva. Y entonces tendrían que volver a empezar a hacer todos los pasos para volver a crear la macro. En vista de que eso sucede porque somos seres humanos y nos podemos equivocar y con mucha frecuencia, entonces mi recomendación es que ustedes elaboren un paso a paso antes de crear las macros. Al ustedes elaborar un paso a paso y probar el paso a paso antes de irse a grabar la macro, se van a ayudar en evitar cometer errores durante el proceso de grabado. Fíjense que el grabado de la macro no tiene mayor ciencia. El problema de guardar la macro es que sigan un procedimiento.
lo sigan paso a paso. De esa secuencia que ustedes quieren que se ejecute o de esa programación que ustedes quieren que suceda. Pero la grabación, la esencia de la grabación de una macro es muy sencilla, o sea, grabar y detener grabación. Pero el contenido, la esencia de lo de adentro, eso lo hacen ustedes. Entonces es muy importante que ustedes tengan eso elaborado paso a paso para que lo hagan correctamente y sigan el paso a paso, aun cuando se lo sepan de memoria, ustedes lo siguen uno a uno, paso por paso, para que suceda y se haga correctamente. Además de que si ustedes tienen elaborado el paso a paso y lo tenían grabado en la plantilla global, entonces es muy fácil recuperarlo porque lo pueden grabar otra vez, no tienen que volverlo a pensar. Y eso ayuda mucho a agilizar el trabajo y entonces es como una especie de respaldo para el trabajo, sobre todo cuando son una serie de trabajos tan críticos o unas macros que ustedes hayan generado que tienen una complejidad tal o una importancia tal que no se pueden tomar el lujo de que se les olvide. Entonces, y que ya se ha hecho un esfuerzo, ustedes mismos han hecho un esfuerzo mental para que lo vayan a perder. Entonces, ese es mi consejo en cuanto a grabar las macros. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieren que les aclare respecto a las macros o a los temas que hemos tratado ahorita? ¿O alguna duda sobre las actividades que estén realizando, los ejercicios? Bueno, mientras ustedes comentan, yo les puedo seguir dando otros datos, pues otras recomendaciones. En cuanto a lo que es cálculo de presupuestos. Buenas noches, Carolina. Qué bueno que te incorporaste. En cuanto a lo que es el cálculo de presupuesto, el proyecto trabaja de una sola manera. El proyecto calcula los presupuestos en forma ascendente, desde las tareas hacia arriba. Entonces, en vista de que él lo calcula de esa manera, entonces la recomendación es que lo trabajen de esa manera. O sea, el presupuesto se analice desde abajo hacia arriba, desde las tareas hacia consolidar hasta arriba. Entonces, cuando ustedes estén trabajando con la parte de los cálculos de presupuesto, entonces hay dos opciones. Si ustedes tienen el presupuesto asignado, un total de presupuesto asignado y se lo van a cargar el proyecto para distribuirlo en todas las actividades, realmente eso va a ser un gran retrabajo, porque para poder, primero tienen que cargarle los recursos, tienen que distribuir ese presupuesto y garantizarse que les da el número exacto. Entonces, nuestra recomendación es que ustedes trabajen el proyecto cuando van a obtener un presupuesto, no cuando ya tienen un presupuesto. Si ya tienen un presupuesto, lo mejor es manejarlo en otra herramienta para no generarse un trabajo adicional que ya estuvo pensado, porque ya debe haber una estructura de costo y una cantidad de información que les va a permitir a ustedes trabajar más fácilmente que empezar a cargar esa data desde un total a un detalle de gasto. Entonces, el consejo es que si ustedes no tienen un presupuesto designado y tienen que estimar un presupuesto, bueno, ayúdense con la herramienta de Project para que le haga no solo la estimación del costo total del proyecto, sino que le haga un presupuesto en el tiempo, porque de una vez en función del progreso de cada una de las tareas, él va a distribuir los costos de cada uno. Entonces, es importante que ustedes consideren eso en la parte de presupuesto. Carolina está preguntando que si les puedo recordar dónde se hace la asignación de recursos a las tareas. Bueno, voy a compartir la pantalla para podérselos explicar. Ustedes están viendo en este momento el mismo ejercicio que estábamos hablando, lo voy a colocar en esta vista, que es la vista del diagrama de Gantt, y aquí pueden ver los recursos asignados.
Entonces, ¿cómo los cargamos? Bueno, aquí tienes el campo nombre de los recursos, que él está por defecto. Ustedes abren un archivo nuevo, les voy a mostrar. Si ustedes abren un archivo nuevo, también les va a aparecer la misma información. Miren. Entonces aquí, si ustedes lo ruedan, aquí están los nombres de los recursos. Es exactamente lo mismo. Entonces, teniendo los recursos creados en nuestra hoja de recursos, recuerden que primero tienen que crearlos por aquí, cargarle toda la información que necesiten cargar, es que después nos vamos a ir al diagrama de Gantt, y en el diagrama de Gantt, en el campo nombre de recursos, empezamos a asignar los recursos. Entonces podríamos colocar, suponiendo, estoy inventando aquí en reunión 3, podría escoger activar las casillas que correspondan a cada uno de los recursos que a mí me interese. Y ya en el momento que los activo, los suelto y ahí ya aparecen asignados. Fíjense que de este lado también les aparece asignados los recursos en la parte gráfica. Otra manera es simplemente darle doble clic a las tareas y en la ficha recursos introducirlo. Pero ya tienen que estar creados previamente. Entonces son dos maneras. Mi recomendación es que por aquí es mucho más rápido porque tienen la lista y activan los que necesiten. Y desactivan los que estén incorrectos. Pero aquí los pueden agregar fácilmente. ¿Aclaró tu duda, Carolina? Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando un poquito de otros aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de la redistribución de los recursos, hay una serie de diferencias entre los tres tipos de redistribución de recursos. Si ustedes se van a la ficha recursos, tienen la opción de redistribuir. Y en redistribuir tienen selección, recursos y todo. Déjenme volver a compartir la pantalla y disculpen que pasé otra vez para allá, pero es importante que ustedes lo vean porque así se ubica mucho más fácil. Aquí vuelven a ver el mismo archivo, estoy en la ficha recurso, en el menú redistribuir y están estos tres elementos. Tiene redistribuir selección, redistribuir recurso y redistribuir todo. Cuando hablamos de redistribuir selección van a redistribuir las tareas que ustedes tengan seleccionadas. No está activo porque no tengo tareas seleccionadas. En el momento que yo seleccione ya me aparece la opción de redistribución. Entonces, ¿qué voy a redistribuir? En base a estas opciones de redistribución que ya debo tener previamente configuradas. La otra opción es redistribuir recursos. Cuando digo redistribuir recursos, entonces dice que va a redistribuir los recursos, pero de las tareas también que ciertos recursos que yo tenga considerados a redistribuir, o sea, los recursos que yo tenga seleccionados. Y la otra opción es redistribuir todo. En redistribuir todo simplemente se trabaja con la redistribución de todo el proyecto, que es el ejercicio que ustedes hacen en la clase. Entonces, si ustedes observan de esta manera, entonces tienen estas tres opciones. Recuerden que todo esto depende de lo que ustedes preseleccionen aquí en las opciones de redistribución, que cuando ustedes le hacen clic aparece nivelación de recursos, porque ese era el nombre que tenía antes esa ficha. O ese cuadro de diálogo, vamos a decirlo mejor. Entonces, en esta ficha de las opciones de redistribución, ustedes hacen la selección en base a los diferentes parámetros que se les explicó en el módulo y ustedes deciden cómo van a trabajar con eso. ¿Qué pasa? ¿Estamos claros ahí? Espero que esté todo claro. ¿Qué pasa si por alguna razón yo tengo que analizar recursos sobreasignados? Ustedes están viendo en este ejercicio que tengo estos muñequitos. Esto quiere decir que esta información que me está dando estos muñequitos en rojo es que tengo recursos sobreasignados.
Entonces, como tengo recursos sobreasignados, tengo que considerar eso para cuando vaya a hacer la redistribución. Yo no puedo dejar estos recursos sobreasignados porque ya el mismo proyecto está diciendo que no voy a poderlo cumplir, que él les está avisando. Entonces, voy a dejar de compartir un momentico para que hablemos. Y antes de hacer la redistribución, vamos a hablar de recursos sobreasignados. Los recursos sobreasignados es que cuando se dice que están sobreasignados, quiere decir que está superando su capacidad de ejecución. Entonces, está sobreasignado porque no va a poder cumplir con todas las asignaciones que le dimos. Si lo pusimos varias actividades en paralelo y es la misma persona que va a hacer todas las actividades y esas actividades necesitan tiempo completo, ese señor no va a poder cumplir con las 3 actividades. Entonces, ¿qué va a pasar? Una alerta de un muñequito rojo donde está indicando que el recurso está sobreasignado. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos conseguimos con recursos sobreasignados? Bueno, primero mi recomendación es que hagan un análisis de por qué ese recurso se está viendo sobreasignado. Y ustedes lo pueden ver fácilmente con un análisis de cualquier vista donde les presente el recurso con todas las tareas que tenga asignadas. Entonces, en función de ese análisis, que es una de las vistas que yo les presenté antes, el tercer botón de izquierda a derecha, entonces ahí van a visualizar por qué ese señor está o esa señora está sobreasignada. Y pueden evaluar si, bueno, si son 2 actividades que están en paralelo, entonces de repente lo correcto es que yo difiera una. Otra opción es ver, por ejemplo, si esa persona le está dedicando la mitad de tiempo de lo que podría dedicarle, entonces plantear la posibilidad de que él pueda dedicar tiempo completo, entonces medio tiempo a cada una. También puedes escoger agregar otro recurso que podrías tener en el pool de recursos, en la hoja de recursos que no lo tengas asignado, agregarlo para darle el apoyo. Pero entonces mi consejo es que traten de hacer esa evaluación primero o ver realmente si las duraciones están bien, o si no están muy optimistas, que permita flexibilizar el tiempo de ese señor. Entonces, en función de todos esos parámetros, ustedes pueden tomar decisiones y tratar de corregir esa sobreasignación. Y eso podría ser un escenario, si la corrigen, perfecto. Y si todavía le sigue dando problemas de sobreasignación, entonces, bueno, guardan eso como un escenario y pueden ejecutar otro con el proyecto con los parámetros que ustedes establezcan de opciones de redistribución. Y se lo aplican a todo el proyecto, en ese caso, o simplemente se lo aplican a esas tareas que podrían tener los recursos sobreasignados, o las que ustedes consideren que quieren que el proyecto se los resuelva. Y comparan. Entonces, en base a eso, es que ustedes definen ese aspecto. Bueno, señores, ¿alguna duda o comentario? Pues estoy por terminar la sesión, la última sesión. La semana que viene estarán recibiendo las calificaciones de, de la actividad 1 y posteriormente de la actividad 2 y 3. Estas actividades 2 y 3 deben ser entregadas el día lunes 16 de marzo, preferiblemente el día anterior por la noche. Recuerden que la hora tope son las 10 de la mañana. No dejen de publicarlo porque si no va de montarlo en la plataforma con tiempo, porque si no después no se les va a poder calificar. Esperamos que la experiencia en el uso de Project haya sido enriquecedora para ustedes y les agradecemos nuevamente su participación. Y recuerden llenar la encuesta ARTS para que nos brinden información sobre su experiencia durante el desarrollo de este curso online. Los invitamos a que continúen su proceso de formación profesional con ARTS, Instituto de Computación Gráfica. Saludos.